Y retomamos nuestro viaje justo donde lo dejamos, en el umbral del siglo XVIII, un siglo que podemos llamar la era de la chispa, porque es cuando la electricidad empieza a encender la imaginación de los científicos y a tomar forma como una fuerza con un potencial increíble. El siglo XVIII fue la época de sentar las bases, los cimientos para la revolución eléctrica que vendría después. Y en ese escenario surge Stephen Gray. En 1729, su descubrimiento hoy nos parece obvio, pero fue revolucionario. Transmitir electricidad a través de un conductor. ¿Te imaginas? Piensa en los cables que usamos a diario. Ese es el legado de Gray. Él descubrió lo que llamamos conductividad eléctrica y demuestra que la electricidad puede viajar a través de ciertos materiales y a largas distancias. Hasta entonces se pensaba que la electricidad solo se podía generar por fricción y que permanecía estática en el objeto frotado. Es decir, que gracias a Gray, la electricidad deja de ser algo estático y empieza a moverse. Esto sí que fue un cambio radical. ¿Y cómo se le ocurrió este experimento? ¿Fue un accidente afortunado o una investigación meticulosa? Pues más bien una combinación de ambas. Gray era un científico curioso y meticuloso, que observaba con atención los fenómenos naturales, y en uno de sus experimentos, utilizando un tubo de vidrio frotado para generar electricidad estática, notó que la carga se transmitía a través de un cordel que colgaba de un tubo. A partir de ahí, comenzó a experimentar con diferentes materiales y distancias, llegando a transmitir la electricidad a través de un cable de más de 200 metros. ¿Te imaginas? Este descubrimiento debió abrir un mundo de posibilidades para los científicos de la época. Pero, ¿cómo se explicaba esta conductividad? ¿Ya se tenía una idea de la naturaleza de la electricidad? Bueno, aún no se tenía una teoría completa, pero sí se empezaba a vislumbrar algunas claves. Y aquí entra en escena otro personaje fascinante, Charles François de Cisternay-Dufay. En la década de 1730, Dufay identifica dos tipos de cargas eléctricas que él llamó vítrea y resinosa, lo que hoy conocemos como positiva y negativa. Y lo más importante, observó que las cargas del mismo tipo se repelen, mientras que la de distinto tipo se atrae. El principio básico de la electricidad. En 1745 entra un nuevo personaje llamado Peter van Musschenbroek, intentando atrapar la electricidad en una botella como si fuera un genio, la famosa botella de Leyden. Esa botella es la precursora de los condensadores modernos, esos componentes que almacenan y liberan energía en tantos dispositivos, desde nuestros teléfonos hasta casi todo aparato electrónico. Más adelante entra en escena William Watson, quien realizó mejoras en la botella de Leyden, agregándole una cobertura de metal, descubriendo que de esta forma se incrementaba la descarga eléctrica. En 1747, él demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica. Y hablando de descargas, ¿cómo se conectan estos descubrimientos con el fenómeno más espectacular de la electricidad natural? Los rayos. Esta conexión la establece uno de los personajes más polifacéticos de la historia, Benjamin Franklin, en 1752. Político, inventor, científico, Franklin se interesó por la electricidad y a través de una serie de experimentos llegó a la conclusión de que los rayos eran descargas eléctricas a gran escala. Y no solo eso, sino que inventó el pararrayos, un invento que más allá de su utilidad práctica, demostraba que la electricidad, incluso en su forma más poderosa, podía ser comprendida y controlada. El experimento de la cometa de Franklin, aunque hoy en día se considera peligroso, fue un hito en la historia de la ciencia. Arriesgando su propia vida, Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos y abrió el camino para proteger a las personas y a las construcciones de las descargas. Un acto de valentía que nos recuerda la pasión y la dedicación de los primeros investigadores. Continuando con nuestro viaje, en 1777 aparece Charles Augustin de Coulomb con su balanza de torsión, un dispositivo ingenioso para medir la fuerza entre cargas eléctricas. Con su balanza, Coulomb pudo formular su famosa ley, describiendo con precisión la fuerza entre dos cargas, una ley fundamental para entender los campos eléctricos que aún se usa hoy en día. Piensa en la estática que hace que tu ropa se pegue,
o cómo un imán atrae a un metal. Ahí está la ley de Coulomb. Cosas cotidianas con explicaciones complejas. Y de la física pasamos a la biología, con Luigi Galvani, en 1780, experimentando con nada más y nada menos que ranas. Mientras disecaba una rana, halló accidentalmente que sus patas se contraían al tocarlas con un objeto cargado de electricidad. Fue así que demostró que la electricidad no solo era un fenómeno externo, sino que también estaba presente en los seres vivos, abriendo camino a la neurofisiología, el estudio de cómo nuestro cerebro con nuestro cuerpo se comunican a través de impulsos eléctricos. Gracias a Galvani y a sus ranas, entendemos cómo pensamos, sentimos y nos movemos. Y para terminar este capítulo de descubrimientos, Alessandro Volta, en el año 1800, entra a la historia con un invento revolucionario, la pila voltaica, la primera batería, ese pequeño dispositivo que hoy nos permite llevar energía a todas partes. Volta logró crear una energía eléctrica continua, abriendo un sinfín de posibilidades para experimentar y aplicar la electricidad. La pila de Volta marca un antes y un después. La electricidad deja de ser solo una curiosidad para convertirse en una herramienta poderosa. Y con la pila de Volta se abre un nuevo capítulo, lleno de inventos y avances que transforman el mundo. Y vaya que lo hicieron. Pero eso lo dejaremos para nuestro próximo video, el siglo XIX, el siglo de la revolución eléctrica, donde veremos cómo las ideas de estos pioneros se materializan en tecnologías que cambiaron la vida para siempre. Si estás interesado en continuar con esta maravillosa historia eléctrica, no te olvides de compartir este video y suscribirte para más contenido relacionado a la ciencia. Saludos.